Buenos días, compañeros y docente. El grupo número 6 está conformado por Martín Bermúdez, Marco Torres y quien les habla, Estefanía Guzmán. Los temas que nos correspondieron fueron metodología de la investigación educativa y el diseño de investigación. Empezaremos apuntando la delimitación conceptual de algunos términos que frecuentemente se utilizan con cierta confusión como sinónimos cuando en realidad no lo son. Nos referimos a los conceptos de metodología, método y técnica. Etimológicamente, el concepto de metodología significa el estudio del método, la lógica de la investigación, la lógica de los métodos. En un sentido general, la metodología se refiere a la manera de realizar la investigación y responde a la pregunta ¿por qué se hacen las cosas así y no de otra manera? Se refiere al modo de enfocar los problemas y de buscarle respuesta. Es el estudio sistemático y lógico de los principios que rigen la investigación. La metodología constituye un marco conceptual de referencia y coherencia lógica para describir, explicar y justificar el camino a recorrer por los principios y los métodos más adecuados para un proyecto de investigación particular. Su tarea es ofrecer la lógica estratégica para el planteamiento de los problemas, planificar el proceso a seguir a fin de darle respuesta y evaluar su bondad y profundidad. La determinación de la metodología es clave en el diseño, así como en la tarea a emprender por parte del investigador, y exige tomar postura respecto a la pluralidad de opciones ontológicas y epistemológicas existentes. ¿Qué es y bajo qué condiciones podemos conocer la realidad social? El planteamiento de los problemas a contestar o resolver, el objetivo de la investigación, y la selección de las tecnologías de obtención y análisis de la información que vayan a utilizarse. Por otro lado, para la mayoría de autores, el método constituye el camino para alcanzar los fines de la investigación y está definido por su carácter regular, explícito, repetible, racional, ordenado y objetivo para lograrlo. Los distintos métodos de investigación son formas estables de trabajar la investigación por parte de un grupo o una comunidad de investigadores. Aproximaciones a escoger para configurar la recogida y el análisis de datos en vista a unas conclusiones, de las cuales podrán derivarse unas decisiones o implicaciones para la práctica. En los pasos sucesivos que caracterizan el desarrollo del método se llevan a cabo varias actuaciones particulares a través de unos procedimientos mucho más operativos que se denominan técnicas. Por otro lado, podríamos entender la técnica como lo más concreto de la investigación, el cómo de la tarea de investigar. Según Rincón, hablan de técnicas de investigación entendidas como los instrumentos, las estrategias y los análisis de documentales empleados por los investigadores para la recogida de la información. Se trata de una clasificación con 3 categorías de técnicas establecida considerando las metodologías de investigación vinculadas a los paradigmas existentes en investigación educativa. Entre la metodología, el método y las técnicas de investigación existe una diferencia de extensión de globalidad. Los distintos enfoques o perspectivas de investigación educativa, los paradigmas, tal y como hemos visto, aportan una diversidad de metodologías. Así, hablaremos de la metodología cuantitativa y experimental, características de la investigación realizada desde una perspectiva cuantitativa propia del paradigma positivista. La metodología cualitativa, determinada por la lógica de investigación propia del paradigma interpretativo o cualitativo, y la metodología crítica, eminentemente participativa y coherente
con los supuestos ontológicos y epistemológicos del paradigma crítico. Cada una de estas metodologías incluye distintos métodos o tipos de investigación con una variedad de técnicas particulares de carácter más práctico y operativo que permiten hacer efectivo su desarrollo. En esta tabla le mostramos las principales metodologías, métodos y técnicas de obtención de la información en investigación educativa. Es así como contamos con 5 columnas, la cual la primera es para los paradigmas, la segunda para los objetivos, la tercera para metodología, la cuarta para métodos y la quinta para las técnicas. En nuestro caso, que es la metodología, pues miramos que la metodología empírico-analítica y cuantitativa pertenecen al paradigma positivista. La metodología humanístico-interpretativa y la metodología cualitativa pertenecen al paradigma interpretativo. Y la metodología sociocrítica pertenecen al paradigma crítico. La metodología cuantitativa en investigación educativa se ha desarrollado al tratar de imitar el procedimiento de investigación de las ciencias físicas y naturales. Es así que desde esta perspectiva metodológica el investigador se separa de la realidad que configura el objeto de estudio con el fin de descubrir regularidades y formular generalizaciones probabilísticas que posibiliten su predicción. Habitualmente sigue el modelo hipotético deductivo para formular una hipótesis, relaciones causales entre conceptos, que hay que contrastar y verificar en muestras representativas seleccionadas a través de las técnicas de muestreo. Suele utilizar modalidades de investigación que garantizan el necesario control experimental, los métodos experimentales y los cuasi experimentales fundamentalmente, y preferentemente utiliza sofisticadas técnicas para la recogida de datos con instrumentos como los tests, las pruebas objetivas, las escalas, los cuestionarios y la observación sistemática con el propósito básico de definir operativamente los fenómenos en medidas estandarizadas, válidas y fiables que posteriormente se analizarán a través de algún programa estadístico. La metodología cualitativa, en su acepción más extendida y acertada, se refiere a aquellos procedimientos de investigación que proporcionan datos descriptivos. La metodología cualitativa describe incidentes clave en términos descriptivos y funcionalmente relevantes, contextualizándolos en el ámbito social donde ocurren naturalmente. Por esta razón, la metodología cualitativa se mueve dentro de los parámetros de una investigación ideográfica cuyo énfasis está en el significado que las personas individualmente atribuyen a su propia realidad para darle sentido, lo cual no permite establecer leyes o generalizaciones probabilísticas, pero proporciona una mayor profundidad y riqueza interpretativa de los fenómenos. A diferencia de la cuantitativa, la metodología cualitativa hace referencia a un tipo de investigación social, pues en ella el investigador es principal instrumento de recogida de datos en interacción constante con la realidad social objeto de estudio, el denominado escenario o contexto en el que nos sumergimos para desarrollar la investigación. Preferentemente utiliza las estrategias cualitativas para la obtención de la información, como la observación participante y la entrevista, pues permiten describir en detalle e interpretar las situaciones observadas. Además, también recurre al análisis de documentos y a la narrativa biográfica para obtener información procedente de experiencias, actitudes, creencias y pensamientos de los participantes en el estudio desde una perspectiva de manera secuencial. El diseño de la investigación es flexible y emergente y se va concretando progresivamente. La investigación etnográfica y el estudio de casos son dos modalidades de esta perspectiva metodológica. En su caso, la metodología crítica presenta muchas similitudes con la metodología interpretativa, salvando dos diferencias clave. La orientación, en este caso, es eminentemente práctica y prioriza la incidencia social de la investigación. Y la neutralidad de la ciencia, pues esta perspectiva añade la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica en el proceso investigador. Parte de la idea que la educación es una práctica social que no puede entenderse al margen de los condicionantes institucionales y estructurales que la conforman. Entonces, su principal objetivo es analizar críticamente estos condicionantes y contribuir a su mejora, uniendo teoría y práctica, conocimiento y acción en una dinámica participativa donde se implica directamente al profesorado junto con los investigadores en todo el proceso.
el profesorado es un investigador más, para reflexionar críticamente desde la colaboración y la responsabilidad compartida de todos los implicados sobre las falsas concepciones de la realidad para su transformación y mejora posteriores. Desde esta perspectiva metodológica se utiliza una diversidad de técnicas cuantitativas y técnicas dialécticas comunes a las dos anteriores. Entre sus modalidades más características están la investigación-acción, participativa y colaborativa, y la investigación evaluativa. A continuación, le presentamos los principales vectores de la metodología de la investigación educativa, y son los siguientes. Primero, la investigación científica. Segundo, planteamiento del problema de investigación. Tercero, el tema de investigación. Cuarto, formulación de hipótesis. Quinto, universo. Sexto, población. Séptimo, unidades de análisis y muestra. Octavo, instrumento de recolección de datos. Noveno, plan o esquema de trabajo. Y por último, el cronograma. La investigación científica se define como una serie de etapas que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de ciertos métodos y técnicas. Es ante todo una actividad encaminada a la solución de problemas, según lo dijo Fernando Hernández, y el planteamiento del problema, según Roberto Hernández Sampieri. En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El tema de investigación debe estar delimitado y ser explícito para que los resultados de la investigación sean exitosos. El universo está conformado por todos los elementos, personas, objetos, etc., que serán objetos de estudio, mientras que la muestra es una representación de la población. La recolección de datos, según lo define Sampieri, implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí. Seleccionar un instrumento de recolección de datos, aplica dicho instrumento y prepara observaciones, registro y mediaciones obtenidas. El instrumento puede ser un cuestionario, una entrevista, una lista de chequeo, etc. Por último está el cronograma de trabajo, que no es más que la planificación de recursos materiales y humanos que se llevará el proceso de investigación científica educativa. A continuación tenemos el diseño de investigación, el cual es la forma como el investigador planifica su investigación, en el cual se incluye el tipo de investigación, su objetivo, las técnicas, la población, el análisis de datos y el procedimiento para realizar el estudio. En conclusión, el diseño de investigación es quien establece el parámetro de nuestra investigación, teniendo en cuenta lo que se incluye y lo que no se debe incluir. Ahora, dentro de la investigación cuantitativa, en la cual existen valores numéricos, tendremos la investigación experimental, en la cual se realizan experimentos para rechazar o confirmar una hipótesis. Dentro de esta investigación experimental tenemos tres diseños. El primero, diseño preexperimental, el cual carece de algunas características como las del diseño experimental, netamente experimental. O sea que no se puede hablar de un grupo controlado o por falta de algo con lo que se pueda comparar. Ahora con el diseño cuasi experimental, el cual el sujeto de estudio no se selecciona de forma aleatoria, sino que se encuentra previamente. Este es muy útil en las ciencias sociales. Por último, tendremos el diseño propiamente experimental, que es aquel donde al menos una variable es manipulada y las unidades son aleatoriamente asignadas. Por último, en la investigación ex post facto no existe manipulación de las variables, tampoco se puede establecer relaciones causales. Esta investigación busca validar las hipótesis. Además, es una investigación aplicable cuando no se produce un fenómeno directamente. Esta investigación, a diferencia de la experimental, comienza con grupos diferentes para averiguar los antecedentes de estas desigualdades.